las emociones y sentimientos son más profundos que las platas. Muchas veces lo que hacemos y cómo funcionamos puede estar más marcado por el miedo que por el deseo, que por el sueño. La sucesión no se trata de quitarle el bastón a un señor. Se trata de ir formando, de ir forjando nuevos líderes. Una empresa familiar no puede convertirse en una cárcel. 60 años y un día, ¿te fijas? Y no puede escapar de ahí. Eso es una condena, ¿te fijas? Uno muchas veces toma decisiones no por la consecuencia, sino por consistencia. Por consistencia respecto de quién yo soy. Una empresa familiar es una conversación. Y por lo tanto, dentro de esa conversación, tienen que escucharse todas las voces. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalía y te doy la bienvenida a un nuevo Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre empresas familiares, un espacio donde conviven vínculos afectivos, decisiones estratégicas y dinámicas de poder que no siempre son fáciles de alinear. ¿Cómo se gobierna una empresa donde familia y negocios son parte del mismo sistema? ¿Qué se necesita para construir acuerdos que duren en el tiempo? ¿Y cómo se equilibra el legado emocional con las exigencias del mercado? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo juntos. Te invito a quedarte. Empezamos. Hoy me acompaña un invitado que ha dedicado su vida profesional a ayudar a empresas familiares a ordenarse, gobernarse y proyectarse en el tiempo. Gonzalo Jiménez Seminario es PhD en Governance en estudios en London Business School, aquí espero pronunciarlo bien, École de Pont-Parité y la Universidad de Chile. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica y especialista en gobierno corporativo, empresas familiares y estrategia y liderazgo. Es socio fundador de Proteus, donde por más de 30 años ha acompañado grupos empresariales familiares en Chile, Argentina y Perú, asesorando procesos de gobernanza, sucesión, profesionalización y estrategia. También creó y dirige el programa Governing de la UC, dedicado a gobiernos corporativos y familiares. Su trabajo combina rigurosidad académica con experiencia práctica, ayudando a líderes empresariales a navegar conversaciones complejas, ordenar roles y diseñar estructuras que permitan que la empresa y la familia prosperen juntas. Por eso lo invité, para conversar sobre cómo alinear efectos, poder y estrategia en una empresa familiar y sobre lo que se necesita para que estos sistemas avancen sin romperse. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Un gusto estar contigo y encantado de tener aquí el honor de intentar responder tus preguntas. Bueno, muchas gracias. Estábamos viendo que nos habíamos, parece que, visto en algún minuto cuando trabajás en la Adolfo Ibáñez, pero ya llevas 8 años en la Universidad Católica. Así que bienvenido a compartir aquí la academia de distintas maneras. Yo creo que es fundamental partir con una pregunta muy sencilla, pero sabiendo que hay muchas empresas cuyo origen es familiar, ¿a qué denominamos hoy día una empresa familiar? Súper buena pregunta, porque muchas veces se asume, pero no se entiende ni se define adecuadamente. Empresas familiares son aquellas en las cuales dos o más miembros de una familia controlan la empresa. Puede ser a través de la propiedad, del directorio y la gestión. Pero que además tiene que tener una segunda característica, Pablo, que tienen que tener el deseo, la proyección, el espíritu de transferir la empresa y los negocios a una siguiente generación. Entonces tenemos que ser no solamente una familia que dueña, controla, sino que además está esa expectativa, esperanza o sueño por lo menos. Buena definición, no sabía eso de que tenía que estar en la mira cómo se va a ir traspasando esto generación en generación. Hace una diferencia importante. Ahora, ¿por qué una empresa familiar funciona como un sistema distinto a cualquier otra organización? ¿Cuáles son sus diferencias? Súper interesante tu pregunta. Bueno, primero es bueno recordar el dicho que dice la sangre es más espesa que el agua. Y yo diría que tal como la sangre es más espesa que el agua, diría que también las emociones y sentimientos
son más profundos que las platas. Y por lo tanto, hay un interés no solamente económico, ¿no es cierto?, en vivir, ganarse la vida, etcétera, sino que además hay conceptos que se mezclan con tu historia personal, con tus emociones, con tus sentimientos, con la manera como te has vinculado con esa organización en el tiempo. Entonces, eso implica que por lo tanto entramos en un sistema que tiene una complejidad mayor que una empresa no familiar. Eh, por ejemplo, te cuento cuando me ha tocado ser director de empresas listadas en bolsa, en que no hay controladores claros, los únicos parámetros relevantes son las platas, cuenta de rentabilidad, cómo se reparte el valor creado, cuánto valor se crea, todo eso. Sin embargo, en empresas familiares está el elemento del legado, la historia, el compromiso, el sentido de proyección del que hablábamos antes. Entonces, de alguna manera, empezamos en una lógica sistémica en que empiezan a hilvanarse los tres elementos que tú has descrito muy bien: emocionales, económicos, pero también de poder. Entonces yo tengo que realizarme como individuo, como persona, en un espacio en el cual entran en juego esos elementos, y lo cual va a requerir en buena medida una ambidextridad para poder manejarse en estos mundos que son tan distintos. Entonces esa mirada sistémica es la que ayuda a no perder el foco, a entender que las competencias, tus capacidades son claves, pero si yo no tengo la confianza de los miembros de la familia o de otros actores relevantes, todo el sistema se viene abajo. Entonces los conceptos de legitimidad que están presentes en cualquier tipo de gobernanza, acá tienen una dimensión más personal, más íntima, más emocional, y la única forma de abordarlas sin ser ahí el elefante en la cristalería, como dice el dicho, ¿no es cierto? Y tú como coach lo sabrás muy bien, tiene que ver con mantener esa mirada sistémica, entender en qué está la gente, ir aproximándose de una manera cuidadosa y alerta a distintas señales débiles, pero que pueden ser muy potentes. Mira qué interesante. A mí hay algo que me quedó haciendo ruido desde lo primero y quiero preguntarte, ayúdame a comprender, porque tú haces una diferencia en la empresa familiar cuando efectivamente se quiere pasar a una nueva generación. Eh, pero estos problemas que tú estás indicando a mí me suena que si yo no quiero pasarlo a otra generación, igual coexisten, ¿o no? Claro, pueden coexistir, imagínate que tú y yo somos hermanos, que puede haber una lucha de poder. Es que yo quiero hacerlo distinto que Gonzalo, no, yo quiero hacerlo distinto que Pablo, en fin, puede ser una cosa que está en ese plano. Pero de alguna manera, tú y yo, los dos, no somos eternos. Por lo tanto, en algún momento va a haber que entregar esa aposta. Y conciencia de eso, porque tú y yo podemos ponernos de acuerdo en el corto plazo para arreglar la empresa, ponerla bonita para venderla, y cada uno se va con su plata. Pero si queremos proyectar, de alguna manera tenemos que pensar, bueno, ¿y quién viene por Pablo? ¿Quién viene por Gonzalo? Y a partir de eso, ¿cómo generamos un espacio en que ellos, por un lado, nos conectemos con ellos intergeneracionalmente, pero que ellos también se conecten? Estos amigos, primos o hijos de socios, ¿no es cierto?, se conectan de una manera que aprendan a respetarse, escucharse, generar liderazgo, a comunicarse y a funcionar de una manera efectiva. En que también, oye, todos los años que mi papá me abandonó porque estaba dedicado al negocio, estoy con Pablo, o etcétera, o viceversa, entonces en definitiva van agregando un elemento adicional. Por lo tanto, deja de ser un juego de suma cero o positivo por venderlo, sino que se convierta en un juego transgeneracional que trasciende las generaciones. ¿Te fijas? Claro, clarito. Te tengo que contar algo que me pasó cuando lo dijiste. Resulta que mucha gente me conoce por Dinámicas Humanas, por The Human Lab, que son mis empresas consultoras que llevan mucho tiempo, pero no saben que yo tengo con mi hermano Gonzalo una empresa que tenemos mitad en Chile Nativo, en la Patagonia, que somos operadores turísticos. Entonces cuando dijiste, si Pablo tiene esto, si Gonzalo, yo no puedo negar que me fui a ese lugar. Bueno, te voy a tener que sacar más información. A ver. Bueno, vamos a quedarnos con ese Pablo y Gonzalo, pero que siga adelante. En vez de este Gonzalo, el otro Gonzalo. Me gusta, sí. Me gusta eso. Desde tu experiencia, Gonzalo, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes que aparecen cuando familia y negocio se superponen? Bueno, yo diría que te voy a partir ejemplificando en el plano más sencillo. Piensa que lo que te ocurre cuando a un niño, a un hijo, a un sobrino, o la que fuera, pero la persona que fuera, tú le pagas por sacarse buenas notas. Inmediatamente
el amor del conocimiento, del aprendizaje, del desarrollo, se pierde, se convierte en otra cosa. Y te puedes encontrar con pequeños traders, mercaderes al otro lado, que de alguna manera te van a hacer ver, digamos, en vez de hacer el proceso de aprendizaje, está el amor al dinero, podríamos llamarle, en ese sentido. Entonces, piensa cuando tú a las relaciones de familia, y insisto, relaciones históricas, eh, tú que eres coaching ontológico, lo tienes muy claro, ¿no es cierto? Le agregamos elementos de platas. Las platas generan cosas muy importantes en las personas. Generan toda una temática que tiene que ver con qué es lo que me corresponde a mí, qué es lo que les corresponde al otro. Y activan una serie de aspectos probablemente del cerebro reptiliano que tenemos más primario, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el miedo. Miedo a que Gonzalo, que está en la Patagonia haciendo la pega, no reciba lo justo. Miedo de que Gonzalo se lleve más de lo correcto. Miedo de que Pablo, que es accionista y dueño del 50% de la empresa o de lo que fuera, no persiga. Entonces nos llenamos de temores. Y tú lo tienes claro, los temores nos rigidizan, nos generan una suspicacia muy brutal y por lo tanto es como la historia de los dos psiquiatras que se cruzan. Cada uno le dice al otro buenos días, y los dos se van pensando, ¿qué me habrá querido decir este desgraciado? Entonces, de ahí surgen elementos en ese sentido, porque muchas veces lo que hacemos y cómo funcionamos puede estar más marcado por el miedo que por el deseo, que por el sueño. Y por lo tanto, ese miedo genera no solamente esa rigidez y suspicacia, sino que en la práctica va coartando nuestra capacidad de comunicarnos, de transparencia, de compartir conocimiento, expectativas y decir lo que de verdad realmente me preocupa. Entonces yo diría que ahí está la génesis, ¿no es cierto?, de donde esto se va derivando. Y piensa si Gonzalo y Pablo Fuenzalida le han transmitido estas diferencias o estas pequeñas diferencias que tienen con sus hermanos a sus hijos e hijas. Bueno, los hijos e hijas tienden a primero escuchar una sola versión, tienden a solidarizar con los dos padres, cada uno con su padre respectivo. Por lo tanto, esto que entre Pablo y Gonzalo se había resuelto en una buena discusión o tomándose una copa de vino o por último pegándose un par de coscachos, un par de golpes y después ya reconciliándose, ya, como cuando éramos chicos, ya no puede ser que sigamos peleando igual. Bueno, los hermanos tienen la posibilidad de volver a encontrarse y volver a pelearse y muchas veces, pero entre los primos van quedando en un lado, los otros van quedando en otro. Por lo tanto, te empiezas a encontrar con una situación en la cual ya no están en una posición fluida los Pablos y los Gonzalos Juniors, sino que en el fondo están avanzando los niveles de tensión, de incomunicación y distancia. Y mayor distancia hoy, en mayor distancia mañana. Mayor cercanía hoy día, en mayor cercanía mañana. Entonces hay un trabajo que se deja de hacer. Y por lo tanto ahí, solo para terminarte, es fácil pasar no solamente a la incomunicación o a la mala comunicación, sino que a las trincheras. Yo estoy en Maliño, en Maginó, el otro está en la suya y nunca nos acercamos, ni avanzamos, ni dejamos de avanzar. Y pasar de las trincheras a la guerra de kamikaze, que me inmolo por destruirte, es solo un paso más. ¿Fijas? Entonces ese es un poquito el escalamiento que muchas veces se produce. Clarito, me gusta mucho cómo lo traes, cómo lo manifiestas y también estos símbolos que traes de los dos psiquiatras, esos juegos me gustan, me hacen reír. Y tomando eso que tú dices, específicamente, ¿cuáles serían las señales que indican que una empresa familiar necesita revisar la gobernanza? Perfecto. La primera, piensa que ya, ahora no vamos a ser familia ni nada, somos ejecutivos. Tú y yo somos gerentes de empresas, etcétera, como probablemente lo has sido tú antes de independizarte, como lo fui yo también. Y de repente resulta que llega un señor o una señora por la puerta y alguien te pega un codazo y te dice: Pablo, esa que va ahí es hija del dueño o hijo del dueño. Inmediatamente el aire se enrarece. Hay algo distinto. De hecho, normalmente es la primera señal que captan los ejecutivos, que dicen: no, esta cosa es de socio, o es de un dueño, o de un emprendedor, pero no se dan cuenta.
de que están viviendo en empresa familiar hasta que algún externo, pero familiar, ¿no es cierto?, pasa por la puerta. Eso es una primera señal. O sea, del momento que están llegando, probablemente ya están un poco atrasados, porque debieran haber establecido ciertas reglas, ciertos acuerdos, ciertos protocolos familiares se le llama, ¿no es cierto? Por ejemplo, para decir, ¿en qué condiciones viene esa señorita o señora o señor? ¿Tiene cuánto va a ganar? ¿Qué trabajo va a hacer? ¿A quién le va a reportar? ¿Le reporta al papá, a la mamá, al tío? Chuta, qué mal, qué mala onda, ¿te fijas? Etcétera. Entonces hay un montón de acuerdos que hace falta establecer. También puede ocurrir, y eso nos pasa cada vez más, cuando hay socios que de alguna forma también empiezan a decir, oye, tengo que ver qué hago con mis cabros, a esto les va bien, a esto no les va bien, estos están en OTA, están en Wall Street, están en Shanghái o en Tokio, no hay cómo traerlo, pero estos otros, pucha, démosle pega, en fin, lo que fuera. Entonces, de alguna manera, es importante generar un protocolo de gobernanza común para poder hilvanar a estos socios. Yo diría que esos son como las primeras señales. También, otra señal que también debería agregarte es cuando llegan los dueños y dicen, no, ¿sabes qué? Me quiero salir del día a día. Ya quiero tomar más distancia, quiero estar en lo estratégico, quiero estar en lo que me gusta, pero ya quiero tener vida, me ha ido bien, me he establecido, pero no puedo estar en la rueda, digamos, seguir esclavo de la producción. Entonces quiero formar por lo tanto un directorio, profesionalizar la empresa. Es otra señal en ese sentido. Podríamos hablar más, pero ahí ya No, tenés. claro, pero con eso ya Sí, tenemos algunos ahí, como que siento que la primera señal tiene que ver como ciertos ruidos que empiezan a aparecer y que hay que levantarlo. un Y lo otro tutú, ya, claro. claro, es una Mm, señal más clara de querer tomar una posición distinta, y eso es una señal ya inobjetable. La otra hay que descubrir, hay que estar más atento. Tal cual, tal cual. Yo diría que esas son como las más evidentes, pero también a veces puede ser una enfermedad Mm. o puede ser, no sé, yo viajo, nosotros tenemos clientes en Japón, en Turquía, en lugares bien diversos del mundo, digamos, en el fondo, con mi empresa, y, y no me va a creer, pero bueno, trato de viajar lo menos que puedo, pero viajo harto, digamos, y le tengo un terror a los aviones, a las turbulencias, sobre todo me da mucho susto, los despegues y las turbulencias. Y entonces más de alguna vez me siento con mi mujer antes de viajar, que tengo una libreta negra y le digo, oiga, por favor, mire esto, en caso me pase algo, esto es lo que creo yo que habría que hacer y bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de cosas, una enfermedad, algún susto también, o que le pase algo a alguien cercano. De repente tiene un asesor que es más o menos de la misma edad tuya y le pasa un patatú, tiene un accidente, un cardiovascular, lo que fuera, wow, uno dice cómo andamos por casa, etcétera. Claro. Yo creo que esas son otras cosas también más personales, más sutiles. Mm. Y mirando eh, eh, ya hacia el futuro, hacia empezar a hacer algo con respecto a estas empresas familiares, ¿cómo se construyen reglas claras sin dañar los vínculos afectivos, dado este enredo inicial que contamos, que todo se siente tanto en el corazón? Sí, tu pregunta es muy efectiva, diría yo, porque efectivamente tú puedes pedir abogado, hágame un pacto accionista, pum, pum, etcétera. Pero normalmente, Pablo, eso es el mal camino, porque es tirar la pizza sobre la mesa y entregarle un cuchillo a cada uno. Y cada uno dice, este es mi pedazo, o lo defiendo, o lo corto, o lo que fuera. Entonces, efectivamente, eso muchas veces afecta los daños, los vínculos afectivos. Por lo tanto, uno tiene que partir encontrando cuál es el sueño, el propósito que está tan de moda. También es importante. ¿Cuál es el legado? Entonces, todos esos aspectos soft, ¿no es cierto? Pero que son tan relevantes, tan firmes y duros al final, y mucho más relevantes, es lo primero. En base a eso, uno ya puede empezar a articular estructuras, reglas de funcionamiento, de conducta, de qué pasa si quiero vender, si tú quieres vender, lo que fuera, si alguien quiere trabajar en la empresa, lo que fuera, pero a partir de un sueño compartido. Entonces, trabajar eso, construir ese consenso, es la única forma, no solamente de no afectarlos, sino que a veces de repararlos. Ahora, todos los que sabemos que para limpiar una herida, a veces nos va a doler un poquito, porque vamos a tener que Claro. escarbar, vamos a tener que limpiar, porque hay sedimentos que hay que remover. Entonces, a veces hay un pequeño proceso y pueden ser procesos que tengan una tensión emocional, que abran temas psicológicos, y por eso no.
no te va a extrañar que en mi equipo en Proteus somos 11 personas y tenemos 8 o 9 profesores distintas. Ya. Antropólogos, psicólogas, comunicadores, profesores, etcétera, financistas, economistas, etcétera. ¿Te fijas? No es casual, Mm, porque necesitamos como tomarlo de manera integral, de esa forma. claro. Bueno, te quiero llevar a un terreno más adelante. Hablemos de sucesión. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de Pablo y Gonzalo? ¿Qué hace que este momento, yo sé que es un momento crítico y me parece que uno de los más difíciles a lo mejor de manejar? ¿Qué nos puedes decir ahí? Perfecto. Primero, déjame decir que la sucesión no se trata de quitarle el bastón a un señor. Las señoras son mucho mejores entregando el bastón que los señores, pero no se trata de quitarle el bastón a un señor. No, se trata de otra cosa. Se trata primero de ir formando, de ir forjando nuevos líderes. En ese sentido, a menudo la sucesión debiera ocurrir. Te voy a contar mi caso personal. Aparte de tantos 30 años trabajando con clientes, te puedo contar mucha experiencia, pero quiero ser lo más personal en esta conversa. En general, se trata de entregar el bastón no cuando tú te quieres ir, sino cuando el que viene o la que viene está lista. Y eso es un tema que muchas veces sorprende, pero es lo que he aprendido yo en la práctica en ese sentido. Entonces, eso implica, por lo tanto, ¿qué es lo que le entregas tú? A veces lo que se hace es se tiran las llaves. Conozco historias de asociación que tiraron las llaves de un lado de la mesa al otro. Listo, el boliche es tuyo. No, no se trata de eso. Se trata de pensar qué es lo que está radicado en Pablo, qué es lo que está radicado en Gonzalo. ¿Qué capacidades, conocimientos, redes, vínculos, relaciones, reputación, etcétera, etcétera, están radicados? ¿Y cómo transferimos? Y por eso es casi un proceso de masaje. Que haga estos movimientos con mis manos no es casual, en que tú vas transfiriendo de una persona a la otra. En términos de que si tú le entregas el boliche, le entregas la llave, le entregas la propiedad, le entregas los poderes, le entregas todo, el estacionamiento, la oficina, el escritorio, pero no has transferido las habilidades y capacidades estratégicas, en la práctica has desvalijado el negocio y uno se lleva a la tumba esas capacidades y conocimientos, en vez de transferirlo en ese sentido. Entonces, la sucesión, diría yo, es un proceso estratégico. Eso es lo que teníamos en nuestro libro. Escribimos el libro Familia Empresaria, Ser y Trascender, que lo distribuye y lo vende, no es negocio nuestro, la Asociación de Empresas Familiares de Chile, AEF, y ahí justamente explicamos que es un proceso, es una transferencia estratégica de recursos clave de una generación a otra. Y que si tú piensas que es un tema de muerte, bueno, es creer que la sucesión es simplemente la visita de Joe Black. ¿Te acuerdas de Claro, Joe Black? pero totalmente, sí. Que era la muerte, pero ¿te acuerdas con Sí, quién lo confundían? Con el cobrador de impuestos. el Entonces la cobrador de muerte es impuestos incluso van de a hacer que todo Hacienda. se transforme. Pero si yo no te empodero, no te enseño, ese proceso de osmosis es muy importante, en que se van Mm. transfiriendo de un lado a otro, aparece como tremendamente clave en ese proceso. Y para terminar esto, y si quieres después me alargo y ¿qué te parece? Te cuento lo que estoy pensando en mi propia asociación, en mi empresa, digamos, acá en Proteus, es que tú tienes que ver, bueno, ¿cómo viene el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué trae aquel sucesor o sucesora? ¿Qué querrá hacer con su vida? Porque una empresa familiar no puede convertirse en una cárcel. 60 años y un día, ¿te fijas? Y no puedes escapar de ahí. Ese es el precio del patrimonio. Eso es una condena, ¿te fijas? Cuando al revés debiera ser una posibilidad que abra las puertas. Bueno, me dejaste ahí el bichito respecto de cómo vas a ir haciendo tu sucesión, pero te propongo 2 o 3 preguntas más y ahí volvemos y a lo mejor ahí nos cuentas tu experiencia, cómo lo estás haciendo. Me acuerdo, yo tuve una experiencia en algún momento haciéndole coaching a la nieta de una empresa muy relevante de este país, familiar, y me acuerdo que llegamos al punto de descubrir que ella, toda su problemática al interior de la empresa, que ella sentía que la empresa estaba perdiendo la identidad que el abuelo había marcado fundamentalmente. Y ahí me surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede una familia profesionalizar su empresa sin perder esa identidad? Que aparentemente es como un mandato. Súper buena pregunta. Bueno, primero hay que reconocer que en general yo soy economista de nacimiento, eh,
y estratega después de adopción antes de pasar a este mundo fascinante de las empresas familiares. Y toda la visión como económica y financiera, en realidad también originalmente estratégica, está centrada en los recursos que yo tengo. Pero muchas veces nos quedamos en los recursos tangibles, la planta, las platas, no sé. Y hoy en día tenemos clarísimo que los recursos que más valen son recursos intangibles, como los que hablaba justamente que podían estar en Pablo o Gonzalo, ¿no es cierto? Los conocimientos, las redes, la reputación, los vínculos, etcétera, y tantos otros elementos. Por lo tanto, cuando uno se plantea frente a eso y uno ve en la profundidad, ¿qué es lo que hay en la base? En la base está la identidad. Hay una palabra muy linda que se llama la inmanencia, que de ahí es donde viene la palabra emanación, lo que emana de adentro, esa es la inmanencia, y eso es la identidad. Entonces, ir en contra de tu identidad es tremendamente trágico y sensible. Por ejemplo, a mis chiquillos, alumnos de ingeniería en la Católica, yo les enseño que a veces uno toma decisiones por consecuencia. Ellos están acostumbrados a analizar cuál es la consecuencia de este plan de acción o este otro. Son secos, brillantes los cabros, mucho más inteligentes que su profesor, que quede muy claro, son mucho más capaces. Sin embargo, yo les digo, ojo, que en la vida real, más allá del espacio universitario, incluso dentro del espacio universitario, uno muchas veces toma decisiones no por la consecuencia, sino por consistencia. Por consistencia respecto de quién yo soy. El Quijote, cuando dice, yo sé que me voy a sacar la ñoña chocando con lo que fuera, ¿no es cierto? Pero soy, como sé quién soy, sé lo que tengo que hacer. Y justamente eso se asocia a la identidad. Porque implícitamente la pregunta es, ¿qué hace una persona como yo con esta identidad en una situación como esta? Entonces, creo que efectivamente esa pérdida de identidad puede ser tremendamente crítica. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces en las empresas familiares se confunden las prácticas con valores. Hacemos estas cosas, les pagamos a los proveedores de esta forma, pero de alguna manera las prácticas tienen que responder al mercado, tienen que responder a la industria, tienen que haber innovación respecto a las mismas. Entonces, no podemos sacralizar prácticas, tenemos que sacralizar valores e identidades. Entonces, creo que distinguir eso a veces genera confusión. Y no se entiende que las realidades del mercado te llevan a otras condiciones en que tienes que operar distinto. ¿Te fijas? Entonces, también me suena súper coherente, casi me puedo imaginar quién podría ser esa nieta, que obviamente no también que lo diga, en el fondo, pero me suena, porque me suena ese tipo de elementos, pero ojo, tampoco se les puede comprar todo, hay que ver hasta qué punto es cierto y hasta qué punto se han caído en sacrilegios contra prácticas sacralizadas indebidamente. Con tus palabras, lo que me pasa a mí es que se me van ordenando acá los pensamientos, me van cayendo en cajita. Y hay un tema que es, a todas las empresas es un tremendo tema que tiene que ver con el poder. Entonces, ¿qué pasa cuando el poder no está claro o está repartido de manera informal en una empresa familiar? Sí, bueno, yo creo que es súper clave. También les enseño, le hago un curso que se llama Organización y Comportamiento de Empresa. Orga le llaman los chiquillos, por si hay alguno escuchando, o algún papá o algún exalumno ingeniero de la Católica ha pasado por Orga, lo hacía Nico McLuff hace muchos años con la Lorena Barca y Darío Rodríguez. Así que bueno. En este Orga lo que les enseño es que la estructura formal es mucho menos importante que la estructura informal. Y es ahí donde el sistema familiar, podemos asociarlo al informal, va mucho más allá de lo familiar, por supuesto, pero para efectos, para quedarnos dentro de la realidad de empresa familiar, en el fondo, lo informal puede ser mucho más relevante que lo formal. De hecho, cuando trabajamos nosotros en nuestros diagnósticos, no hacemos un organigrama, hacemos un organigraph, que era lo que Mintzberg, el gran especialista en estrategia y organización, planteaba, que era que hay que ver cómo las cosas funcionan de verdad. En teoría, el organigrama mostrárselo al banco, a los proveedores, a los clientes a veces, en fin, pero totalmente distinto a cómo funciona de verdad. Entonces, es ahí donde la informalidad, porque además los familiares muchas veces vienen sin tarjeta. Bueno, hoy en día poca gente ocupa tarjeta, pero ni antes tenían tarjeta, porque estaban en Perú, me encanta el término que ocupan los peruanos, que le llaman todistas, porque están en todas. ¿Te fijas? Entonces, la informalidad campea, y por lo tanto, dentro de esas cajas de las que tú hablas, tiene que ver con empezar a ordenar sin quitarle el turbo.
Recordemos, y eso es importante porque no lo hemos dicho, que las empresas familiares tienen mucho mejor performance que las no familiares. Si ustedes están comprando acciones, ojo, si son empresas familiares, en promedio les va a ir mejor que empresas no familiares. Sobre todo en la primera generación. En la segunda, están un poco por debajo. Y en la tercera vuelven a estar por arriba y se siguen manteniendo normalmente. Y duran mucho más que las no familiares. Entonces, Claro. en ese sentido, es una buena apuesta. Buenísimo. Ahora te quiero unir algo a ver si tiene algún grado de unión. Cuando de alguna manera estamos partiendo la base que la empresa familiar quiere perdurar más allá de quienes la originaron, que en el fondo eso es empezar a delegar a la siguiente generación. ¿Qué necesita para que una empresa lo pueda hacer y qué rol juegan ahí asesores y eventualmente directorios? Perfecto. Perdón, me quedó una cosita por Dale. agregarte, en realidad, que es súper importante lo previo, porque tu pregunta en realidad era sobre el poder. Esa parte Mm. no la tomé. Así que perdona que me devuelva un Sí, segundito. sí, sí. Mira, el poder dentro de esta formalidad e informalidad que coexisten y se entrelazan y se vinculan por las mismas personas en todos estos roles, lo esencial, y que tiene que ver con la perduración de la que tú también me estás preguntando ahora en el fondo, tiene que ver con crear una institucionalidad que vaya más allá de las personas. Reglas del juego. Incluso reglas del juego que el protocolo familiar es una forma de recogerla, pero hay reglas del juego que quedan instaladas en el sistema, en la forma de funcionar más allá que las letras chicas del protocolo. Entonces, esa institucionalidad puede hacer que a una persona que tenga una propiedad súper relevante, imagínate un 20%, un 30% de la propiedad, puedan venir externos, que no pesan nada, que tú los soplas y vuelan 3 kilómetros, ¿no es cierto? Como una con pastas de jabón o lo que fuera. Pueden decirle, ¿sabes qué? La institucionalidad acá ha determinado que aunque tú tienes ese nivel de propiedad, no eres el líder adecuado para los tiempos que vienen. Y hablo de casos que me ha tocado en más de una ocasión, casos reales, digamos, y uno dice, wow, es tan fuerte la institucionalidad que esa persona, que como te digo, tiene un poder enorme basado en lo económico, ¿no es cierto?, en la propiedad, control y en su propia presencia en directorio, es capaz de acoger, recibir, incluso obedecer, previo reclamo, estalla, arde Troya, obviamente hay de todo, digamos, insultos, de todo, hasta golpes podrían haber, no me han tocado, pero podrían haber en el fondo. Entonces, pero la institución es tan fuerte que una vez que se dice, se hace, más allá de Claro. los tiempos, que es un proceso que puede tomar. Entonces creo que crear esa institucionalidad es tremendamente importante y que sea no solamente respetada por los que están dentro de la pirámide que es la empresa, sino también por los que están fuera Mm. del negocio. Gracias por traer ahí. Y ahora sí retomo la pregunta que te había hecho, que en el proceso, cuando realmente la persona, la empresa quiere perdurar más allá de la generación, ¿qué rol juegan ahí asesores, directorios externos, etcétera? Perfecto. Bueno, primero es importante entender, hay un concepto, no sé si has escuchado el filósofo George Simmel, que habla de extraños. Tiene un término que es como, no es friendly strangers, pero es algo por el estilo, es como extraños cercanos, en que de alguna manera tienen la distancia. La distancia que puede interpretarse en varios sentidos, ¿no es cierto? Para que a la familia les permitan objetivizar situaciones que sean muy subjetivas. Uno, que les permitan verse de afuera, de cierta manera. Te voy a contar una intervención con una familia. En la primera intervención, que había que entregarle el diagnóstico, mira, ante cualquier diagnóstico les vamos a decir clarito lo que queremos. Lo que queremos, estaba con mi equipo, éramos 3 personas en esa entrega. Lo que queremos es que ustedes nos adopten. Porque en esta empresa no evalúan a nadie para contratarlo, lo contratan al puesto que quieren, le pagan una fortuna, nadie los evalúa y nunca los despiden. Así que estamos nosotros aquí listos para que nos adopten como parte de la familia. Vamos a tomar el apellido de ustedes, así que está todo resuelto. Bueno, está Entonces, bueno, podrías darnos la empresa, vamos todos para allá. exacto, vamos. Entonces, el sacudón que les quedó, abrieron así los ojos. ¿Qué nos está diciendo este caballero, Ujú. este asesor? Entonces, alguien que se atreva a decir las cosas, a poner los famosos elefantes sobre la mesa, a poder plantear las situaciones,
con respeto, pero a veces con cierta rudeza. La Mm, rudeza no hay que descartarla. Yo no creo, voy a citar palabras textuales, así que me va a perdonar el francés, de Fernando Flores. Él hablaba de la patada en el hocico. La patada mm, en el hocico, ¿no es cierto? Yo encuentro que realmente es una cuestión muy maleducada, muy fea, pero de alguna forma rescata el hecho que efectivamente a veces se requiere una cierta rudeza o crudeza. En este sí. caso estamos siendo más crudo que rudo, te fijas en Mm, el ejemplo que te doy. Entonces, para plantear esto, entonces estos Simelian strangers, ¿no es cierto? mm. Extraños o externos, si uno Cercano. cercanos, exactamente, que tienen cercanía, que te puedan decir las cosas, que estén dispuestos a inmolarse, que no sean yes men, o que no sean simplemente negocio esto por aquí, negocio, que no sea una negociación permanente como un boxeador que no tiene eje, que se mueve para el lado que le vengan los golpes o que se mueva el contrincante, ¿te fijas? Entonces, sino que en el fondo que te vayan acompañando, que te vayan a hacer ver, que incluso que te tomen la palabra. Tú dijiste esto, a ver, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué está pasando acá? Etcétera. Entonces creo que esos elementos ayudan. Ahora, una reflexión eh, interesante. Tenía de hecho una comida anoche con los miembros de unas empresas familiares y les decía, a veces las buenas prácticas de gobierno corporativo, yo soy doctor en gobierno corporativo, pero las buenas prácticas de gobierno corporativo son erradas en el contexto de la empresa familiar. ¿Por qué? Porque te lo van a definir como te lo definiría la CMF, la Comisión del Mercado de Valores, o sea, el mercado financiero. Te va a definir que no lleve más de tanto tiempo, que no gane más que un cierto porcentaje contigo, que no haya sido ejecutivo, un montón de... Bueno, pero en la práctica, si esa persona no es independiente en capacidad de pensar independientemente, de decir independientemente y de actuar, no te sirve de nada. Incluso a veces, lo importante, Pablo, es que si ese personaje sea independiente de Pablo Fonsalía, de Gonzalo Fonsalía, la independencia no externa, sino que entre los familiares, ¿te fijas? Entonces, Claro. hay formas de verlo y que la legislación y con lo que les enseñan muchas veces en cursos de directores que les pegan un poco el timbre, ¡fum! Ya, estás listo para ser director, pero no tiene nada que ver con la realidad de las empresas familiares que tienen otras dimensiones, otras sensibilidades. Ha sido una conversación, a mí me ha explotado la cabeza, me quedo con esto último, yo le voy a poner un nombre, honestidad brutal. ¿Ah? Honestidad brutal. Entre todas las cosas que trajiste. Quiero ir cerrando esta parte contigo para llevarte simplemente una respuesta bien corta. Siempre a todos los invitados le hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué conversaciones referidas a este tema necesitamos tener más en nuestras organizaciones, pero si seguimos evitando? Mira, una empresa familiar, más allá de la definición, voy a cerrar con lo que partimos en realidad también. Más allá de esa definición formal que te di, una empresa familiar es una conversación. Y por lo tanto, dentro de esa conversación, tienen que escucharse todas las voces. Y a veces hay voces amordazadas, silenciadas, despreciadas, desquiciadas. También puede haber de todo. Pero hay que traerlas todas sobre la mesa. Y sobre ellas uno puede construir. Entonces a mí me parece que el rol reflexivo, el aprender a conversar, tiene una importancia vital. De hecho, muchas veces nuestro trabajo se ve absolutamente complementado. Algunos de los mejores trabajos que hemos hecho con familias en distintos países, como te digo, ha sido porque nos hemos complementado con coaches que trabajan la parte del coaching mientras nosotros trabajamos la gobernanza y estos espacios, pero que ayudan a trabajar con miembros individuales o grupales. Entonces hay un complemento natural en ese sentido para asegurar que se produzcan este tipo de conversaciones. Me encantó. Muy buen, o sea, no es una, son millones de conversaciones que hay que estar atento ahí a estar que aparezcan. Bueno, ahora pasamos a un espacio más informal, pero no menos valioso, lo llamamos los insights de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros, a veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Gonzalo, ¿qué idea o práctica simple te ha servido para acompañar a familias empresarias que todos deberían conocer? Yo diría que la más esencial es mirar la familia y su negocio como un solo sistema, con todos sus puntos de contacto,
como asesor, a mí me toca ser profesor, director y asesor de empresas familiares. En los 3 roles, entender que tú estás interviniendo sobre el sistema completo y que no te debes a quien te hace el cheque, sino que te debes a la familia completa. Y por lo tanto, en ese sentido de inmolarse cuando hace falta, es ser capaz de mirar el sistema completo y en función de eso decir cómo cuidamos el negocio para que el negocio cuide a la familia. No se trata de darle el gusto ni siquiera a la familia en lo que quiere, sino que decir cuidar este negocio para que el negocio cuide a la familia y que la familia aprenda a cuidar su negocio. Este es como el efecto, te fijas, gestáltico, Claro. si tú quieres, en el fondo, de entrada y de salida y foco en el sistema. Foco en- Y atento a lo que no se está viendo, a esas señales invisibles. Foco en el sistema y las señales invisibles. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía, que siempre vuelve, que puede no estar relacionada con este tema. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te acompaña desde hace tiempo y que todavía te genera reflexión? Te lo voy a decir en inglés, pero así lo aprendí. What's going on? ¿Qué está ocurriendo? Porque en las familias empresarias, el mundo que me muevo yo, los directores, siempre está ocurriendo algo. Entonces, entender qué está ocurriendo, en qué está la gente, qué está ocurriendo en ese proceso, creo que es la pregunta más básica. Y la segunda, como profesionales, que será tu caso igual que el mío, ¿no es cierto? Asesores que acompañamos a personas y a familias y a empresas en ese sentido, preguntar a quién nos debemos, a quién te debes. Y ahí la respuesta la que daba antes, al sistema, más que a una persona individual, a una rama o a un tipo de rol. ¿Te fijas? Una primera pregunta sencilla y poderosa al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Y la segunda, una pregunta 100% centrada en la solución, mirar al sistema completo y no las partes, ni siquiera quien te está contratando. Bien, este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección que llamamos Cadena Abierta le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente, que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Qué buena la pregunta. Yo te sugeriría, podría hablarte de los otros 10 profesionales de mi equipo, pero evidentemente no, la idea no es mirar tan cerca. Yo te recomendaría que hablaras con Magdalena Díaz de Ford, que es la gerenta general de la Asociación de Empresas Familiares de Chile. ¿Por qué? Porque ella te va a ayudar a entender el rol de estas empresas familiares en la sociedad. Hoy en día la empresa es un actor social, ya no está al margen de la sociedad y las empresas familiares tienen más conciencia, más corazón y más presencia que cualquier otro tipo de empresa. En el estudio que hicimos de las empresas a nivel chileno, encontramos que el 78% de las empresas chilenas son familiares y es la estadística que más o menos se repite alrededor del mundo. Entonces, entender el impacto que tienen en la sociedad, yo creo que es una pregunta súper importante de cómo estas familias se conectan, qué pasa con lo que ocurre con ellas en su dinámica social y cómo pueden aportar más al país, sería la pregunta que te sugeriría. Y me encanta esta cadena, me encuentro genial. Estos espacios que creas al final, me encuentro muy entretenido y fascinante. Sí. Gracias, muy buena la persona y la pregunta, así que vamos a tenerlo de todas maneras en consideración. Y ahora me gustaría dejar a los oyentes conectados contigo, entonces si quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Yo creo que lo más fácil es LinkedIn. Aparezco como Gonzalo Jiménez con un guión seminario, porque como los gringos no distinguen el primer y el segundo apellido, en LinkedIn le pongo los dos pegados como hacen los españoles. Así que pueden escribirme por ahí y siempre estamos publicando esta idea. La verdad que publicamos columnas semana por medio prácticamente, cartas al directorio. Nosotros estamos muy activos en estos temas y lo otro es nuestro libro de familias empresarias, Ser y Trascender, que lo edita y lo distribuye la Asociación de Empresas Familiares de Chile. Excelente. Gonzalo, muchas gracias. Entretenida la conversación, no solo profunda, y a mí por lo menos se me abrieron varias inquietudes que voy a seguir investigando, sino que me pareció muy entretenida tu manera de conversar. Ahí veo un filósofo detrás, un psicólogo, ahí me parece que hay harto estudio detrás.
Mi Muchas señora, gracias por esto. la psicóloga, de ella aprendió todo, y de mis colegas, que la mayoría son mujeres, así que Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo y éxitos. muchas gracias. Igualmente, Pablo, mucho éxito y espero que nos conozcamos en persona pronto. Eso, un cafecito, queda ahí. Bueno, esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y gracias.